Reed, uno de los hallazgos más impactantes de este informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU es la confirmación de que el ejército de Nicaragua tuvo una participación activa en la represión en 2018, hechos que ya habían sido investigados por la prensa independiente de Nicaragua y por defensores de derechos humanos, pero que el ejército siempre ha negado y alega que ellos se limitaron a brindar protección física a instituciones públicas. ¿Cuál es la evidencia que aporta esta investigación? Es cierto que el ejército siempre ha negado cualquier participación en la represión. Nosotros tenemos muchas fuentes de distintos niveles que nos dieron sus testimonios. Además, bueno, como se ha ido hablando por otros grupos, ha habido armas de uso privativo, militar, también el uso de francotiradores. Había muchos indicios fuera de los testimonios que indicaban la participación directa del ejército, pero lo que nosotros creo que tenemos son sobre todo los testimonios de personas que participaron en la represión, que participaron en distintos niveles y en distintos momentos, y que todo eso satisface el umbral probatorio que nos permite concluir. Hubo una operación coordinada entre el ejército, la policía, grupos armados paramilitares, que el ejército no solamente participó directamente, pero proporcionó armas, inteligencia, entrenamiento a los paramilitares. Y claro que los soldados se vistieron con uniformes policiales o ropa civil para encubrir su participación. Pero todo nos deja afirmar esa participación. El 20 de abril, o sea, 2 días después del inicio de las protestas, altos mandos militares se reunieron y en esa reunión el jefe del Estado Mayor del Ejército dio una orden de la presidencia que instruía a las unidades militares a neutralizar a los manifestantes. Se utilizó la palabra aniquilar. No en esa orden, pero en otro orden que se dio en esa misma reunión, se habló de la necesidad de disfrazarse para encubrir la participación de los militares. El informe no menciona nombres de altos oficiales, participantes en esta clase de actividades. Están señalando una responsabilidad institucional en la que hay un rol de la cadena de mando del ejército. El presidente del grupo de expertos habló de que posiblemente el 1 de abril se presentará un avance de esta investigación individualizando las responsabilidades de algunos oficiales. Ahora, ¿el ejército de Nicaragua tiene alguna participación en esta investigación? ¿Son parte de este proceso? ¿Pueden ser objeto de comparecer ante esta comisión para exponer su versión, sus responsabilidades sobre estos hechos? Bueno, justamente lo que decía mi colega Jan Simón en su programa y lo que vamos diciendo es que ahora hemos presentado un informe muy corto, también por las limitaciones de páginas que nos impone la ONU, pero además es que los nombres ya los tenemos, pero queríamos dar la posibilidad al gobierno y a las personas nombradas de responder. Y en este momento estamos preparando las cartas que van al gobierno y en la medida de posible a las personas indicadas para que nos den sus versiones. Y al final de la sesión
que ahora se está celebrando en Ginebra. Al final del mes vamos a publicarlo todo en un informe que va a ser mucho más amplio, con mucho más detalles. Podría ser unos 200 páginas, muy pormenorizado. Y bueno, el problema es que, como sabe, el gobierno nunca ha respondido desde 4 años a nuestras peticiones. Desoye por completo las recomendaciones. El otro día hasta salió del Consejo de Derechos Humanos, aunque ni era miembro del Consejo, pero salió. Y entonces no, desgraciadamente, mira, lo mejor en cualquier situación es que hay diálogo. O sea, lamentamos que el gobierno nunca haya reaccionado con nuestro grupo. La mejor respuesta a un informe con el que se discrepa no es dar la espalda al debate, sino participar en él, dar sus argumentos, sus pruebas, participar en la discusión. Sabemos que la verdad puede ser incómoda, pero es necesario y hubiéramos querido, evidentemente, visitar a Nicaragua, participar, dialogar, hablar con el gobierno, hablar con el ejército. Nuestro trabajo, de todos modos, se ha desarrollado con estricto apego a los más altos estándares internacionales. Tenemos más de 1,500 entrevistas, no sobre ese tema en particular, pero en general. Y solamente podemos lamentar que no haya habido un intercambio, un diálogo con el gobierno. Pero eso es una respuesta institucional del régimen de Nicaragua. Dice, desconocemos a esa comisión, desconocemos el alto comisionado, etcétera, etcétera. Pero ustedes están avanzando en un proceso que podría llevar también a identificación de responsabilidades individuales de personas. Esas personas, sean oficiales activos del ejército, altos funcionarios del gobierno o ya en retiro del ejército o del gobierno, pueden tener contacto con la comisión. Evidentemente, eso es lo que hubiéramos querido. Ahora, mira, somos realistas y sería muy interesante que un alto grado del ejército acepte hablar con nosotros por privado. Eso lo vamos a facilitar, evidentemente. Esa persona no tiene que señalar a la comandancia que va a hablar con el GREN. Vamos a brindar todas las facilidades para que esa persona nos hable en privado, pero estamos realistas en lo difícil que va a ser provocar eso. ¿Qué significa el retiro del gobierno de Nicaragua, de la Comisión y de estas instancias de la ONU? ¿Puede Nicaragua evadir sus responsabilidades, sus compromisos con tratados internacionales que ha suscrito, compromisos con temas de derechos humanos? Bueno, ya se retiró antes de la OEA, no se está retirando de la ONU, pero dice no reconocemos la jurisdicción o el alcance de estas acciones de la ONU en derechos humanos. Claro, no les exime en ninguna manera de sus responsabilidades. Ayer en el Consejo, después de presentar nuestro informe, escuchamos las reacciones de los estados y que sobre todo hicieron énfasis en la retirada de Nicaragua. Hubo una declaración muy fuerte del llamado Core Group, los 9 países que llevan el tema de Nicaragua, que incluye Brasil, Canadá, que fue la declaración leída por el gobierno, el embajador de Ecuador, que lamenta el autoaislamiento de Nicaragua. Pero claro que eso no le salva de las consecuencias ni institucionales ni eventualmente penales de sus acciones. ¿Se puede comparar de alguna manera esta dictadura familiar Ortega Murillo, que es un régimen además totalitario, que reprime las libertades políticas, las libertades democráticas,
persigue a la Iglesia Católica, elimina masivamente las asociaciones civiles y promueve también la desnacionalización y la apatridia de centenares de ciudadanos. Se puede comparar con otros regímenes actuales o anteriores de otras dictaduras. Mira, nunca me gusta, y a ningún profesional de derechos humanos le gusta hacer comparaciones, porque porque toda situación es muy distinta. Yo he dicho en tu programa que la Constitución me parecía como la de una monarquía absoluta. La represión, mira, puedo decir, por ejemplo, que en ningún otro país del mundo se utiliza la privación arbitraria de la nacionalidad por razones políticas como en Nicaragua. La situación que vives tú, que viven más de 453 personas, eso no hay ningún otro país que lo hace. Y para mí eso es la violación paradigmática de Nicaragua. Esa decisión de desnacionalizar a los llamados traidores de la patria, que ahora tiene respaldo constitucional. Hay otros países donde se ha matado más. Hay otros países donde se tortura más. Pero desgraciadamente Nicaragua está avanzando hacia una dictadura completa, sin voces disidentes, sin ONGs, sin prensa independiente. La panorama es muy desalentadora. Sobre todo, lo hemos hablado, yo he trabajado en Nicaragua en otro momento cuando había una esperanza de un cambio muy positivo hacia el futuro, y que el mismo Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en su momento lucharon contra una dictadura familiar, ahora han perfeccionado, han legalizado, han constitucionalizado una dictadura familiar. Es un panorama muy triste, pero no voy a comparar con otras situaciones que son todos distintos. Las recomendaciones que hace el informe hace llamados a países, a gobiernos, a iniciar procesos de justicia amparados en el principio de justicia universal, como ya existe uno en Argentina, y también a recurrir ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a convenios como este que has mencionado de prevención de la apatridia o de la tortura. ¿Crees que esto sea viable? Es decir, enjuiciar al Estado de Nicaragua en esta corte en la que Ortega y el Estado de Nicaragua han ganado varios juicios internacionales y por lo tanto reconoce su jurisprudencia internacional. Hay naciones latinoamericanas, europeas, en este contexto del momento, con la condición de ir a la corte a enjuiciar a Nicaragua. Así lo esperamos. Como dijiste, Nicaragua tiene y puede satisfacerse el pueblo y el gobierno actual de Nicaragua de su récord en la Corte Internacional de Justicia. Desde el caso histórico del 84 contra los Estados Unidos, en que Nicaragua logró condenar a Estados Unidos por la agresión, Nicaragua ha sido el país que más ha llevado casos en la Corte Internacional de Justicia, que más ha ganado en la Corte Internacional de Justicia, y que es un orgullo legítimo de parte de Nicaragua. Yo creo que si pudiéramos provocar, y en eso estamos, un caso frente a la Corte Internacional de Justicia por violación a la Convención contra la Tortura o la Convención contra la Apatridia, eso sería muy importante. Nicaragua se retira de la Comisión Interamericana, se retira de la OIT, donde hay un procedimiento en curso. Pero retirarse de esas convenciones demora, o sea, no puede retirarse ahora
y imposibilitar un caso que llegue ahora. Tiene que dar un año. Entonces, porque yo pienso que Nicaragua tal vez va a denunciar esos tratados, que está denunciando todos sus compromisos internacionales, pero eso no tiene efecto por un cierto tiempo. En el caso de los tratados, creo que todos son de un año. Otra de las recomendaciones va dirigida a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, tratados como el de libre comercio de Centroamérica con Estados Unidos y República Dominicana, para que hagan valer un condicionamiento sobre el respeto a los derechos humanos o cláusulas democráticas, si es que existen. ¿Esto es viable o menos viable ahora con la administración Trump en Estados Unidos? Pero bueno, la administración Trump tiene una posición muy, bueno, retóricamente muy dura contra Nicaragua, Cuba, Venezuela, etcétera. Yo he sido muy crítico del primer mes bueno, por muchas cosas he sido muy crítico del primer mes del gobierno de Donald Trump, pero sobre todo la corta de ayuda a los nicaragüenses que se están enfrentando a las violaciones. La prensa independiente como Confidencial, las ONGs. En Ginebra normalmente cuando presentamos, bueno, yo por primera vez, pero cuando el grupo presenta su informe, hay muchos nicaragüenses que participan en el trabajo del Consejo. Este año no han pedido venir, la mayoría por falta de financiamiento, pero todos los grupos que están documentando violaciones a los derechos humanos, que están tratando de hacer el trabajo de prensa libre e independiente como Confidencial y otros, están en situación muy difícil. Y el gobierno de Daniel Ortega se está jactando de que Donald Trump ha cerrado el grifo a los terroristas. También creo que la situación migratoria en Estados Unidos va a ser muy difícil, un golpe muy difícil para Nicaragua y hasta las personas que han huido de Nicaragua para Estados Unidos se enfrentan a una situación muy muy incierta. Pero en lo que concierne a al comercio, yo creo que hay perspectivas ahora de que el nuevo gobierno esté más preocupado con las cláusulas de democracia y derechos humanos. Vamos a Washington con mi colega Jan la semana que viene y vamos a tener esos debates con las instituciones financieras y también con las instituciones americanas.